Buenas tardes, mi nombre es Eileen Navarrete Cerrato, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación. A continuación les voy a hablar acerca de los diseños de investigación cualitativa desde el documento de Camacho, Escoto, López y Mancilla 2023 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Comienzo con una frase que dice: si supiese qué es lo que estoy haciendo, no le llamaría investigación, ¿verdad? De Albert Einstein. Que pueden encontrar ustedes en este video. Desde el documento mencionado anteriormente les voy a hablar acerca de lo que es un diseño de investigación y el diseño de teoría fundamentada, etnográficos, narrativos, investigación-acción, los fenomenológicos, que son los de investigación cualitativa. Bueno, un diseño de investigación según Camacho et al. 2023 corresponde a un plan y a una estrategia fundamental del trabajo científico. Es un trabajo de investigación que está compuesto por una serie de actividades que se deben llevar a cabo para dar respuesta a la pregunta de investigación que nos planteamos en nuestra propuesta. Según Miles y Huberman, 1994, ese diseño de investigación corresponde a un plan que permite recoger y analizar datos que van a dar cuenta de esa pregunta que el investigador se planteó desde el comienzo. Según Kerlinger y Lee 2005, hacen referencia a que es un plan o una estructura de una investigación y se realiza con el fin de dar respuestas a esas preguntas que dan origen a nuestra investigación. Por otra parte, Atto et al. 2013 habla de tres pilares en el proceso de la investigación. El primero corresponde al diseño, el segundo, la medición, que se refiere a identificar, definir y medir las variables, aquellas observables y no observables, la generación de valores, datos empíricos, los procedimientos y los análisis estadísticos. Y el tercero corresponde al análisis, en donde se prueban las hipótesis y se hace una estimación de los parámetros. Bueno, según Camacho et al. 2023, el planteamiento del problema debe ser considerado como una propuesta inicial para una investigación cualitativa. ¿Cómo se llega a este? A través de ese acercamiento al contexto y al objeto de estudio, que puede irse modificando en la medida que permita alcanzar el objetivo que se propone. Según Flick 2014, citado por Camacho et al. 2023, él dice que para desarrollar una investigación cualitativa se debe tener en cuenta varios enfoques y debe haber una orientación para la planificación y la realización de la investigación. Él considera que debe ser un modelo interactivo que dé respuesta a la pregunta de investigación desde una relación entre el propósito, el contexto conceptual, el método y la validez. Bueno, el propósito de la teoría fundamentada es el desarrollo de una teoría basada en datos empíricos que se puede aplicar en áreas específicas. Tenemos dos diseños de esta teoría fundamentada. El primero corresponde al diseño sistemático, que se refiere al empleo de diferentes pasos que nos permiten analizar y recolectar datos, realizar la codificación abierta y axial, la selectiva y visualizar la teoría. La recolección de datos tiene que ver con el empleo de diferentes técnicas que permiten recolectar la información que se relaciona con nuestro eje temático y con nuestras categorías de análisis. La codificación abierta es cuando el investigador revisa todo el material para analizar y empezar a comparar de manera constante con las categorías iniciales. Estas categorías deben basarse en los datos que se recolectan a través de los instrumentos como lo son las entrevistas, las observaciones, entre otras. La codificación axial es donde el investigador agrupa los datos que han identificado y separado con la codificación abierta para establecer conexiones entre las categorías y los temas. La codificación selectiva es donde el investigador ya ha generado un esquema y se
devuelve a esas unidades o segmentos comparándolas con un esquema emergente para ya fundamentarlo. En este momento es cuando surge la hipótesis que permite establecer la relación entre las categorías y los temas. Finalmente, la visualización de la teoría, la cual debe ser necesaria para sustentar los ejes temáticos y las categorías de análisis de la investigación. Por otra parte, el diseño emergente es donde se realiza la codificación abierta y de allí surgen las categorías que se deben conectar entre sí para construir la teoría. Para realizar este diseño emergente se pueden tener en cuenta ciertos aspectos. El primero es la flexibilidad en el diseño de estudio, la iteración en la recopilación y el análisis de datos, la adaptación a nuevos hallazgos. Debe haber una colaboración y participación activa por parte de los participantes del estudio y una reflexibilidad y transparencia que van a permitir ese enfoque en la comprensión profunda del fenómeno. Bueno, respecto a los diseños etnográficos, según Salgado Lévano 2007, citado por Camacho et al. 2023, estos diseños lo que buscan es describir y analizar creencias, conocimientos, significados de grupos o comunidades. Por otra parte, Hernández et al. 2010, también citado por Camacho, dice que los diseños investigan comunidades que comparten una cultura. El investigador es un observador o puede llegar a ser un participante. Él tiene que seleccionar el lugar, identificar los participantes de la investigación y empezar a recolectar y analizar los datos. Por esto podemos mencionar que esas investigaciones etnográficas describen y analizan determinado grupo o contexto, le dan un significado a las personas que hacen parte de este proceso de investigación, identifica cualidades o patrones de conducta, condiciones de vida, entre otros, y se analizan los datos a través de un proceso de triangulación que se realiza entre la teoría, la interpretación y los datos recolectados. Bueno, respecto a los diseños narrativos, el investigador lo que hace es recolectar datos sobre las experiencias de las personas o las historias de vida, las cuales las describe y analiza. Estos datos se obtienen a partir de algunos instrumentos como lo son biografías, entrevistas, testimonios o documentos. Desde Camacho, él habla de dos esquemas principales, pero existen varios. Uno corresponde a la estructura cronológica, en donde se sigue una secuencia temporal en el orden en que van ocurriendo. La estructura temática, en donde el investigador organiza la historia de acuerdo a los conceptos y a una secuencia estricta. La estructura de problema-solución, en donde se identifica el problema y luego se narra de acuerdo a cómo se resolvió durante el transcurso del tiempo. La estructura de múltiples voces, en esta el investigador muestra e incorpora en la investigación sus perspectivas y su voz en la narrativa, y también incluye testimonios de los participantes o de otras personas interesadas. La estructura de narrativa personal, se incluyen elementos de la propia experiencia en la narrativa y la relación con el tema de estudio. Finalmente, la estructura de héroe o heroína, en donde el investigador presenta la historia siguiendo como la definición de lo que es un héroe o heroína, en donde se pasan por diferentes problemáticas para llegar a resolver un problema o alcanzar un objetivo. Respecto a los diseños de la investigación-acción, según el autor, el fin de esta investigación es resolver problemas, pueden ser cotidianos o inmediatos, para mejorar determinadas prácticas. Esta se centra, o su objetivo principal es aportar información que pueda llevar al investigador a tomar decisiones, ya sea para procesos, para reformas o para programas. Según Hernández et al. Citado por Camacho,
Las etapas para llevar a cabo una investigación acción son: la primera, identificar el problema de investigación; lo segundo, formular el programa o el plan para resolver ese problema que va a introducir un cambio; tercero, implementar el plan; cuarto, evaluar los resultados; quinto, generar una retroalimentación; sexto, hacer un nuevo diagnóstico, para finalmente llegar a una reflexión y a una propuesta de acción. Bueno, finalmente, desde los diseños fenomenológicos, Salgado Levano 2007, citado por el autor, menciona que debe estar enfocado en las experiencias individuales de los participantes, y esas experiencias pues son subjetivas. A la vez, esta fenomenología se fundamenta en varias premisas. La primera es que se pretende describir y entender los puntos de vista de cada participante, pero desde una perspectiva que se construye colectivamente. Segundo, se debe basar en el análisis de determinados temas y de posibles significados. Tercero, el investigador debe confiar en su intuición para aprender de la experiencia de los participantes. Cuarto, se deben contextualizar las experiencias en términos del espacio, el tiempo, la corporalidad y el contexto relacional. Sexto, las entrevistas, recolección de documentos y el uso de todos estos instrumentos, se deben encontrar temas sobre experiencias cotidianas y que sean excepcionales. A manera de conclusión, considero que el desarrollo, el estudio del documento me ha permitido reflexionar en torno a la importancia de seleccionar un diseño de investigación acorde a mi pregunta de investigación, a los objetivos y a la muestra que voy a seleccionar. También respecto a lo que quiero lograr en el contexto seleccionado. También es relevante contemplar los diseños de investigación cualitativa cuando se tienen en cuenta grupos pequeños en determinados contextos. En mi caso, en un contexto académico en donde se quieren mejorar las prácticas de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas desde escenarios o ambientes de aprendizaje que logren involucrar a los estudiantes. Allí se va a seleccionar una muestra pequeña, por lo tanto es considerable y pertinente escoger como método de investigación el cualitativo. También es importante conocer la clasificación de los diseños cualitativos en la medida que han ido avanzando las investigaciones, de acuerdo a que cada año surgen elementos, herramientas, software y otra cantidad de materiales que nos permiten ir mejorando nuestra forma de recolectar, analizar y dar los datos, las hipótesis, las conclusiones y los hallazgos. Es importante seguir profundizando en la parte teórica de los diseños de investigación, tanto cualitativa y cuantitativa, e ir fortaleciéndolo a través del análisis de investigaciones y antecedentes que nos den luces respecto a lo que nosotros queremos realizar, a las diferencias de los diseños de investigación y todos los elementos que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionarlo en nuestro proceso. Muchas gracias.